Comenzó cuando el 28 de junio de 1914 cayó asesinado el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa Sofía en manos de Gavrilo Princip, uno de los varios asesinos controlados por la Mano Negra, grupo terrorista serbio que planificó este asesinato. Este suceso llevó a Austria-Hungría a dar un ultimátum al Reino de Serbia, lo que desató una crisis diplomática, en que se activaron todas las alianzas militares que se habían formado en las décadas anteriores. El atentado mencionado anteriormente solo fue la gota que colmó el vaso. El sistema de las alianzas, la carrera armamentística, las tensiones en la región de los Balcanes, la crisis de Marruecos, muchos son los motivos de la Gran Guerra. La revolución industrial había conseguido que los países como Francia y Alemania, entre muchos otros, incrementaran su producción. Las potencias europeas adoptaron medidas nacionalistas por la defensa de sus intereses en Europa y sus imperios coloniales. Se dio el imperialismo. Es una relación entre países generalmente en forma de un imperio que se basa en las ideas de superioridad y aplicando prácticas de dominación que implican la extinción de la autoridad y el control de un estado o pueblo sobre otro. El ascenso de potencias como Alemania, que habían llegado tarde al reparto colonial, volvió a reabrir los conflictos entre los países europeos. En Europa se había conseguido un clima de desconfianza mutua entre estados. De mismo modo, el ascenso de los nacionalismos contribuyó a las aspiraciones de independencia de algunos pueblos europeos que querían liberarse de la tutela de los viejos imperios tradicionales. En los Balcanes, ante la decadencia del Imperio turco, Austria-Hungría aspiraba a expandirse en la zona, pero se enfrentaba a las ambiciones de Serbia y del Imperio ruso, que querían aumentar su influencia y tener una salida al Mediterráneo. Esto último lo podrían conseguir ocupando los estrechos del Bósforo y los Dardanales. Asimismo, franceses y alemanes se enfrentaban por la ocupación alemana de las regiones francesas de Alsacia y Lorena, a raíz de la guerra franco-prusiana. Por último, existía una fuerte rivalidad entre Reino Unido y Alemania por el control del comercial y económico de Europa y de las rutas comerciales. En esta situación una guerra era inminente. Entonces, Alemania, Austria-Hungría e Italia formaron la Triple Alianza en 1882. Por su contraparte, Francia, temerosa del poder militar que estaba consiguiendo Alemania, decidió aliarse con Rusia y mejorar sus relaciones actuales con Reino Unido, para formar así la Triple Entente en 1907. La Primera Guerra Mundial, según los historiadores, se divide en dos fases. La primera fase es la Guerra de Movimientos. La segunda fase es la denominada Guerra de Trincheras. La Guerra de Movimientos hace referencia a las operaciones que tuvieron lugar durante 1914. Estaban centradas en los esfuerzos alemanes para derrotar a Francia. Este nombre es dado por su rapidísima operación, basada en el plan Schlieffen de los ejércitos alemanes para derrotar a Francia, entrando por Bélgica y Luxemburgo, con la esperanza de vencer rápidamente y poder concentrar todos sus esfuerzos en el frente oriental. Pero estos, al comienzo de septiembre de 1914, se encontraban a 40 kilómetros de París. Sin embargo, los ejércitos franceses e ingleses consiguieron reorganizarse y detener el avance del ejército alemán en la batalla de Marne. En el frente oriental, los alemanes derrotaron a los rusos en la batalla de Tannenberg, pero estos reaccionaron y llegaron a la frontera del Imperio Austrohúngaro. En los Balcanes, la ofensiva austríaca contra Serbia fue detenida. Debido a que los alemanes tenían ya organizado el plan Schlieffen, fue cuando más tarde se les echó la culpa de la guerra. Tras la batalla de Marne, los frentes se inmovilizaron. En el frente occidental se abrieron trincheras desde Suiza hasta el Mar del Norte, y se inició una fase de la guerra en la que ganar un palmo de territorio al enemigo significaba decenas de miles de muertos, y además se hizo necesaria la búsqueda de nuevos aliados que aportaran más soldados al frente.
Esta es una forma de hacer guerra en la cual los ejércitos combatientes mantienen líneas estáticas de fortificaciones cavadas en el suelo denominado trincheras. Esta fase se dio debido al empleo de alambre de púas, armas químicas, ametralladoras y artillería de gran calidad que dejaba sin defensa a la infantería. Se utilizaron armas como las bayonetas, que era un simple cuchillo que se acopla al cañón de rifle y que se utiliza en el combate cuerpo a cuerpo. El lanzallamas, que llenaba de terror a los soldados franceses y británicos cuando era utilizado por el ejército alemán durante las fases tempranas de la Primera Guerra Mundial. Las granadas. Estas podían ser de mano o lanzadas con un rifle y explotaban por impacto o por mecha. La ametralladora. Era un aparato muy primitivo cuando la guerra comenzó en agosto de 1914. Era poco apto para el transporte por soldados de infantería y pesaba entre 30 y 60 kilos sin previsiones y sin monturas. La pistola, que originalmente se diseñó como un arma para la caballería, acabó convirtiéndose en el arma de apoyo por excelencia. El rifle se convirtió en el arma más crucial de infantería presente en todas las batallas en la Primera Guerra Mundial. Además de esto, se utilizaron armas químicas que se desarrollaron en esta época. A partir de 1915, ambos bandos empezaron a utilizar estos agentes químicos y se desarrolló una carrera para ver quién creaba el arma más dañina. Y las primeras protecciones para estos mismos llegaron en 1916. Carros de combate o tanque. Fueron a usar aviones para el combate. La propaganda también fue muy importante en la Primera Guerra Mundial, ya que el estallido de la guerra se vio favorecido por un ambiente de rivalidad internacional materializado en actividades chabonistas y en una confianza ciega en las propias posibilidades de éxito militar. Extensión y rigor del conflicto debilitaron la moral, tanto de los combatientes como de la retaguardia, hecho que se intentó contrarrestar mediante el despliegue de agresivas campañas de expresión patriótica en las que se exaltaba las hazañas de las tropas al tiempo que se ridiculizaba las acciones del enemigo, calificadas por la prensa humorísticas como torpes y blandas. Los medios de comunicación también pasaron a ser controlados y censurados por los gobiernos. Un ejemplo de ello sería la prensa o el radio. Estos querían evitar la desmoralización y el terrorismo, especialmente tras la crisis de 1917. El 11 de noviembre de 1918 acabó con esta larga y interminable guerra en un vagón de tren en el bosque de Compiègne. Los representantes de las potencias aliadas firmaron el armisticio con Alemania. El hecho ponía fin a la Primera Guerra Mundial, ya que el Imperio Alemán fue la última de las potencias centrales en rendirse. Previamente lo habían hecho Bulgaria, el Imperio Otomano y el Austrohúngaro. Esto fue debido al desgaste del ejército alemán y la entrada reciente de Estados Unidos contra Alemania, entre otras muchas razones. El tratado de paz más importante fue firmado en Versalles, denominado el Tratado de Versalles, por más de 50 países, y este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre la Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. El tratado impuso cláusulas financieras, cláusulas territoriales y un nuevo mapa de Alemania. A continuación veremos el mapa que quedó después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Primera Guerra Mundial. Después de terminar la guerra, los franceses verían a Alemania como un monstruo que comenzó la guerra, culpable de tantos asesinatos, y querían vengarse y castigarlo lo máximo posible, mientras que Estados Unidos prefería una paz más severa para no fomentar el odio. Aunque esto no se dio. Los alemanes por su parte se sintieron ofendidos, humillados y derrotados
Esto fue el resumen de la Primera Guerra Mundial.